Bueno, pues vamos a empezar, aunque 5 minutos antes de lo previsto. En primer lugar, agradeceros que os hayáis inscrito en un congreso como este, el cuarto Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Es muy importante que estos temas sigan estando en agenda y, sobre todo, también dar la enhorabuena a la Universidad de Alicante porque precisamente se organiza este congreso desde el área de empleo y no como muchas veces estamos acostumbrados que solamente este tipo de cuestiones de la discapacidad salgan de los espacios sociales o vinculados a la discapacidad o accesibilidad. Yo creo que la inclusión forma parte de este camino, por eso os quiero dar la enhorabuena personalmente, porque creo que la inclusión debe ser transversal y, sobre todo, de áreas como esta de empleo, pues que organiza un congreso especializado temático de estas características. En segundo lugar, si voy un poco rápido, a los compañeros ILSE me lo decís, que yo a veces cuando cojo... ¿Vale? Más rápido mejor, vale, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la mesa redonda, experiencia de emprendedores con discapacidad. Es importante, tener en cuenta esa experiencia en primera persona, ese pulso real de lo que es la discapacidad y el emprendimiento y, sobre todo, los que un viernes por la tarde a la 1:00 estáis todavía aquí en directo en este salón de actos de la Facultad de Educación y, sobre todo, a los que nos siguen también por internet, os queremos agradecer que estéis hasta última hora pendientes de nuestras aportaciones al Congreso y de nuestras vivencias profesionales. Os voy a presentar un poco a mis compañeros de mesa. Da gloria estar así de rodeado. Y empezamos un poco por el orden que vamos a tener de las intervenciones. Raúl Sánchez, psicólogo general sanitario, cofundador de Espacio Fértil y Psicología e instructor de Mindfulness. Además, tiene un amplio currículum que ahora, cuando veáis la exposición que va a hacer, pues vais a conocer un poco más su trayectoria profesional y experiencia. También tenemos a Carla Juan Alfaro, que es graduada en Psicología por la UGI y actualmente estudiante del máster en Psicología General Sanitaria. Así que estamos en buenas manos hoy. Es importante también a los sanitarios reconoceros en estos tiempos que corren, que ha tenido que llegar el COVID para que nos diéramos cuenta de lo imprescindibles que sois para todos. A raíz de las prácticas y TFG realizados en el CRIS de la Cruz Roja de Castellón, tuvo la idea de crear Conéctate, que es una red social exclusiva para este colectivo de personas con enfermedad mental, discapacidad psiquiátrica, etcétera. Es verdad que aquí en España, como antes decía el compañero, todavía se sigue utilizando mucho enfermedad mental y yo soy de los que valoran ese concepto más extendido a nivel internacional porque, claro, yo soy el primero que digo, no tengo enfermedad o discapacidad mental, pero sí tengo discapacidad, pero no soy enfermo. Entonces, poner la palabra enfermedad creo que es una palabra con una connotación negativa muy, muy grande y, como bien también has planteado, el que hay muchas personas con enfermedad mental que no llegan nunca a tener discapacidad y eso es importante también ponerlo en valor. Pero lo que decíamos que Carla, muy bien, pues ese proyecto de una red social exclusiva para este colectivo. La idea es hacer la realidad, por eso ha participado en varias formaciones y programas de emprendimiento donde has tenido 2 premios. Eso significa que es una temática que está generando interés. Cuando antes también hablabais de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en este caso psiquiátrica, yo, por ejemplo, he tenido la experiencia positiva y negativa de tener empleados con discapacidad psiquiátrica y, por ejemplo, ver la cara más amarga y hay gente con una trayectoria brillante. Te estoy hablando de arquitectos superiores que estaban genial, con sus estudios propios, pero tener un brote y, empezar a ser empleados de otra gente y, al final, pues con los tratamientos y demás, no poder llegar a desempeñar su trabajo y tener que abandonar lo que es la parte profesional. Venía al trabajo hasta con una almohada porque por la noche, con el tratamiento, pues apenas dormía. Y fue cruel y duro, ¿no? Sobre todo porque veías que lo pasaba mal. Yo creo que es una de las discapacidades que peor lo pasan. Y luego tenemos la experiencia buena, que otra chica, Nuria, una compañera, pues que al final estuvo con nosotros, es una experiencia brillante, y luego nos salió la oportunidad de poder insertarla laboralmente en una empresa proveedora de un ayuntamiento, en control de acceso y demás, y está trabajando estupendamente y súper realizada. Pero lo que hablamos de Carla, pues ha ganado ese programa Emprende, Innova, Comparte, que fue organizado por Acción contra el Hambre, ahora nos explicarás. Y en la 3ª edición del programa UGI de Emprendimiento ON Social que dispone la Universidad Jaume I en colaboración con Spytech.
Gracias a esta ayuda económica ha podido crear y fundar este año la sociedad Sí que Existen SL, con lo cual ya estamos hablando, a mí me gusta también un poco matizar, ya no solamente emprendedora, es empresaria, autónoma, porque será la administradora, supongo, de la empresa, porque es importante muchas veces diferenciar lo que es emprendedor, lo que es autónomo, lo que es empresario, etcétera. Y destinar la gran mayoría a la creación del prototipo Conéctate. Pues bienvenida. También tenemos a una vieja amiga, que yo creo que la conoceréis todos, porque es de la casa. Juega con ventaja, por eso lo ha dejado para el final. Es verdad que cada vez que coincidimos Laura Soler Azorín, para mí, pues bueno, trae muchos recuerdos, porque nos conocimos por Internet, por eso las redes sociales son importantes. Hace muchísimos años, en un viaje con la familia a Granada, nos desvirtualizamos y ahí nació, bueno, nuestra relación, que lleva ya, pues yo creo que camino casi de una década. Y la verdad es que cada vez que coincidimos en una mesa, pues me da mucha alegría y sobre todo ver sus logros que está consiguiendo. Es doctora, diputada autonómica de las Cortes Valencianas, como decía, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante y tras una estancia Erasmus en Metz, en Francia, fue elegida concejal del Ayuntamiento de Alicante y actualmente es diputada por el Partido Socialista Valenciano. En 2013 fue becaria del proyecto Campo Accesible, también de la universidad que hoy nos acoge, y entre 2013 y 2017 trabajó en el proyecto SWING de inserción de personas con discapacidad en Egipto y Marruecos. Colabora con el proyecto MUSE en Latinoamérica y en otro proyecto acerca de las nuevas tecnologías como soporte para la inclusión de personas con discapacidad en universidades europeas. En 2018 fue también colaboradora del proyecto 100 Mirror Inclusive para lograr el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Autora de varios libros y capítulos de libros, así como de varios artículos científicos. Durante 2 cursos ejerció como profesora en la Facultad de Educación, justamente donde hoy nos encontramos. Por eso te digo, estaba en casa, más en casa no puede estar, de la Universidad de Alicante. Actualmente, además de sus labores legislativas, colabora periódicamente en el TEC de Monterrey, México, donde comparte una asignatura live llamada Diversidad e Inclusión. Y bueno, y a mí, para los que no me conozcáis, soy Antonio Tejada. Llevo ya muchos años en el mundo del emprendimiento. Desde el 2005 soy autónomo o empresario, o como queramos llamarle, con discapacidad, con una gran discapacidad. Tengo un 66% valorado, tengo otras cosas más, pero ya para qué más. Como siempre digo, ya tengo el título de pata negra y con eso es a veces, pues bueno, más que suficiente. Y lo importante es que, por suerte, ha cambiado mucho el panorama. En aquellos años, cuando empecé de autónomo, éramos apenas unos pocos miles en toda España. Ya superamos, depende según la fuente, los 25.000 o los 50.000. Y sobre todo lo que es, vamos al alza, ¿no? Fundamos en 2009 la primera asociación en este país que nace de emprendedores con discapacidad en el sector social. Y el pasado año, pues, nos dimos cuenta de que teníamos que intentar luchar o reivindicar nuestros derechos, pues donde hay que luchar los derechos de las empresas, de los empresarios, que es en la COE, en CEPIME, en todos los órganos de esta índole. Entonces, fundamos lo que era ya la Asociación Española de Empresarios, de Pequeños y Medianos Empresarios y Autónomos con Discapacidad, precisamente para formar parte de la COE, CEPIME e intentar también que nuestra voz se nos escuche, porque hasta ahora nunca se ha escuchado. De hecho, la Ley de Emprendedores no tuvieron la consideración de considerarlos como una parte estratégica de futuro a los emprendedores con discapacidad, y creemos que es donde debemos un poco estar presentes, que se nos vea y sobre todo evitar esas discriminaciones que todavía siguen, que son muchas. Yo siempre hablo de la injusticia que significa la brecha laboral existente entre los empresarios o emprendedores con discapacidad o autoempleadores, porque me gustó mucho lo que ayer decían Sonia Viña y también Isabel de Fundación 11, que era que, bueno, que el 60% creo que era de los 60 o 70% de los autónomos con discapacidad no tienen empleado. Eso significa que realmente somos autoempleados, o sea, que nos estamos buscando la vida para trabajar, para tener nuestra oportunidad laboral, con lo cual a veces se nos castiga demasiado pensando que somos grandes empresas que facturamos una cantidad ingente de dinero, cuando simplemente lo que estamos haciendo es autoempleándonos, llevando un proyecto a cabo, etcétera. Entonces queremos que también se nos trate. Yo creo que una de las grandes deudas pendientes que tenemos es que se nos trate
con los mismos derechos laborales y de seguridad social y a todos los niveles, seamos trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia, porque la discapacidad no desaparece cuando te da de alta en el RETA, sino que la discapacidad, tenemos la misma discapacidad. Y ya sin extenderme mucho más, le paso la palabra a Raúl Sánchez para compartir con él este rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad de Alicante, a los organizadores de este congreso, por haber contado conmigo y darme esta oportunidad de poder expresar y contar mi proyecto profesional. Me voy a presentar, aunque ya lo ha hecho el compañero, soy Raúl Sánchez, psicólogo general sanitario e instructor de Mindfulness. Colaboro también con una asociación en Valencia, la Asociación Bonachén, que se encarga de insertar social y laboralmente a personas con discapacidad intelectual, y colaboro en un proyecto de alquería, de huerta ecológica con ellos. Antes de presentar mi proyecto, me gustaría contar de dónde vengo, ¿no? ¿Por qué he decidido dedicarme a la psicología? ¿Qué es lo que me motiva un poco estar aquí? En mi anterior trabajo, yo era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fui consciente, o tuve un insight, como decimos los psicólogos, ¿no?, de que aquellas tareas, aquellas labores que consistían en ayudar a la gente, auxiliar, dar apoyo al ciudadano, para mí eran aquellas que más me enriquecían, más gratificación obtenía y con las que mejor me iba a casa. Eso fue un insight, y el siguiente sucedió ya pues a raíz ya de mi enfermedad, por allá por 2002, por una enfermedad inflamatoria intestinal. Tuve un ingreso en un hospital durante 3 semanas y en ese periodo de tiempo, pues tanto mi familia como yo sufrimos un deterioro físico y emocional importante, y esa experiencia me hizo darme cuenta de la importancia que tiene contar con alguien a tu lado que te apoye, que te sirva de expresión emocional, que te acompañe en ese proceso de enfermedad, ¿no?, en ese duelo, ¿no? Yo no lo tuve en ese momento y lo eché de menos. Y al cambiar mi situación laboral, pasé a retiro por insuficiencias psicofísicas, pues decido dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la psicología. Estudio psicología y a continuación estudio el máster habilitante de psicólogo general sanitario, y a raíz de todo esto, pues un compañero que también tiene discapacidad y que no ha podido venir por asuntos de agenda, formamos este proyecto. Formamos un proyecto de psicología que se llama Espacio Fértil Psicología. Este espacio, esta idea, este nombre de espacio fértil surge de la idea de ofrecer a persona que esté atravesando un momento difícil en su vida, un proceso de enfermedad o cualquier tipo de patología, un lugar de confianza, un lugar de seguridad que permita un cambio necesario en terapia y un crecimiento. En un espacio en el que surjan cosas nuevas, que la persona aprenda a funcionar de manera diferente, y en general y en definitiva que mejore su bienestar psicológico. Trabajamos desde un enfoque humanista relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidamos mucho la relación con el paciente, siempre respetamos sus valores, su dignidad, nos centramos en la persona y avanzamos con ella, acompañándola en ese proceso vital que esté atravesando. Somos dos personas, 2 psicólogos. José María García Pérez es psicólogo sanitario también y psicooncólogo, tiene experiencia en enfermedad grave, en procesos de final de vida. Y yo, como he dicho, soy Raúl Sánchez, instructor de Mindfulness, y aplico esta técnica, esta herramienta en mis terapias con mis pacientes. ¿En qué somos especialistas o qué ofrecemos? Pues, como he dicho antes, acompañamos en procesos de duelo patológico, bien por la pérdida de un ser querido o por una enfermedad grave, en problemas de ansiedad, en depresión. Trabajamos también con familias reconstituidas, que
Por si alguien no lo sabe, son familias que son personas que han roto una relación sentimental anterior y han decidido nuevamente unirse con otra persona y hayan formado una nueva familia. Pues todos esos problemas que puedan surgir, pues los tratamos también. El proceso de enfermedad grave, ELA, por ejemplo, cáncer. Y otro servicio que ofrecemos es el de atención en domicilios. Cuando la persona no puede desplazarse a nuestra consulta o por sus condiciones no tiene que estar encamada, pues tenemos la posibilidad de acercarnos e ir a su casa y trabajar con la persona en su casa. Y, por supuesto, pues talleres también de mindfulness organizamos para todo aquel que lo precise. ¿Dónde nos podéis encontrar? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Valencia, en la Avenida Aragón, número 38, tenemos nuestra consulta y esa es nuestra consulta presencial, pero obviamente, y sobre todo con el tema de la pandemia, pues también ofrecemos servicio online, porque se ha puesto, además está muy en auge. Esperemos que vaya decayendo y que se vuelva otra vez a la presencialidad, otra vez, ahora que parece que los datos están mejorando. Pero bueno, y tenemos nuestra página web también, espaciofertilpsicología.com, y realizamos publicaciones pues, en las redes sociales, periódicas en Facebook, en Instagram y en Twitter, y escribimos pues eso, artículos relacionados con la psicología, con procesos de enfermedad, duelo, etcétera, etcétera. Y bueno, este es mi proyecto. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y nada, os esperamos en Valencia. Si tenéis algún problema, ahí podéis contar con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que qué interesante, sobre todo porque aquí estamos tomando un tema que es la segunda oportunidad laboral. Algo que claro, hay que partir de la base de que la discapacidad o viene de nacimiento, viene en serie, como puede ser el caso de Laura, mi caso. El tuyo no lo sé, pero el tuyo es adquirido, con lo cual también vivir, yo siempre he dicho una cosa, mucha gente, y sobre todo cuando hay amigos ciegos, cuando le preguntamos a alguien, le preguntamos, bueno, ¿te hubiera gustado ver o te hubiera gustado hacer esto o lo otro? Muchas veces respondemos y decimos, como es algo que nunca he hecho, pues no sé lo que me estás hablando, porque es algo que no conozco. Una discapacidad adquirida, al final, sí es mucho más traumática que una de nacimiento, porque realmente tú sí has vivido lo que es esa normalización. Entonces tú sí has vivido lo que era el mundo normalizado, que es el que queremos conquistar y luchar por conseguirlo, y ya has visto cómo has perdido una cuota de participación, unos derechos, una dignidad, podríamos incluso decirlo así. Y es importante que con este proyecto, que un poco he basado porque es un proyecto de emprendimiento social totalmente, de emprendimiento social con una variable muy importante y es de experiencia, o sea, tu propia experiencia la has puesto al servicio de un proyecto empresarial para que quizás lo que tú viste que te faltaba en su momento, no solamente a ti, sino a tu familia, a la gente de tu entorno, a los amigos, pues que, por ejemplo, pues ahora eso no sea un hándicap a la hora de esa aceptación, que partimos de la base que cuanto antes aceptemos lo que nos pasa, mucho mejor nos va a ir. Y luego el adaptarte a los nuevos tiempos. En estos tiempos de COVID yo creo que el tema de lo virtual, de lo telemático, ha llegado para quedarse, son oportunidades. Y ahora mismo también estoy en un proyecto empresarial de telesalud, es de telesalud, pero no es telemedicina, es telerehabilitación, precisamente con personas con daño cerebral, porque vimos también cómo empeoraron en el COVID, porque no podían ir a los centros a hacer sus terapias, y al final con realidad virtual estamos trabajando en un proyecto y el futuro. Ayer precisamente lo comentábamos con Fernando de Inserta, con los compañeros de Accenture, y veíamos pues, bueno, las posibilidades, que están sus pros, sus contras, pero es verdad que la tecnología ha llegado para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y tenemos que aprovecharnos de ello. Pues continuamos con Carla Juan Alfaro, la cual nos va a presentar su proyecto. Se va a preparar muy bien su presentación, le va a salir magnífica. Ya lo has dicho casi todo ahí. Y sobre todo, pues bueno, son proyectos reales, de empresarios reales con discapacidad, proyectos que ya están funcionando, que eso yo creo que es importante, porque muchas veces hablamos de los proyectos emprendedores, pero yo creo que hasta que no estás de alta y no empiezas a facturar y no empezamos a pagar impuestos, realmente es todo como un juego muy bonito, pero ya cuando empieza esa fiscalización
y esa alta y demás, yo creo ya cuando son palabras mayores y es cuando realmente los proyectos son maduros y ya son realidades. Pues cuando quieras, Carla. Bueno, pues muchas gracias. En primera instancia, pues eso, me gustaría agradecer a la Universidad de Alicante y a todos los que habéis podido hacer este programa posible, porque bueno, es mi primer congreso, normalmente siempre estoy de oyente y bueno, espero hacerlo bien o estar a la altura o al menos poder compartir mi experiencia emprendedora por si a alguien le sirve de ayuda o bueno, o quiere saber más. Pues bueno, empiezo presentándome, soy Carla Juan Alfaro, aunque básicamente creo que lo han dicho prácticamente todo en la presentación. Tengo 25 años y hice el grado de Psicología en la UGI, en la Universidad Jaume I, y actualmente estoy cursando el segundo año del Máster General Sanitario en la Universidad Europea de Valencia. Pues bueno, yo no tengo discapacidad, pero sí que es cierto que me ha gustado mucho el tema social. Me encanta hablar con las personas, poder escuchar todas las experiencias que me puedan contar, porque considero que se aprende también escuchando de todo esto. Y bueno, pues hice las prácticas en el CRIS de la Cruz Roja de Castellón, en el Centro de Rehabilitación e Inserción Social. Y aquí, en cuanto tenía un ratito para almorzar o algo, pues siempre me he ido con los usuarios a almorzar con ellos, a poder hablar y bueno, pues que poder, de alguna forma, desde esa parte profesional de la psicología, ver qué necesitan las personas o cómo podemos hacer la vida más fácil. En este caso, aparte de las prácticas, hice también el trabajo de final de grado, en el que utilicé las nuevas tecnologías como herramienta para la rehabilitación psicosocial. En este caso, pues vimos que mejoraba y lo que hicieron es, bueno, cogimos un grupo de cognitiva y los propios usuarios con una aplicación para la tablet podían crear sus propios juegos interactivos, con la condición de que se trabajase algún área, ya sea la atención, la memoria y, bueno, fue una experiencia enriquecedora para todos, porque al final ya podías ver la emoción que tenían las personas por ver ostras, pues prueba mi juego, que está muy chulo, prueba este de memoria que he hecho yo. Y para ellos fue muy enriquecedor y bueno, pues para mí también. A raíz de esto, de ver que los centros empezaban a incluir las nuevas tecnologías, que eran los usuarios también los que tenían tanta motivación por utilizarlas, y que bueno, pues poco a poco el auge está ahí. Y bueno, más que nada la necesidad que existe de crear alguna herramienta para disminuir el aislamiento social por todo el estigma que aún existe hoy en día en esta población. Pues bueno, se me ocurrió el crear una red social exclusiva para ellos, para este colectivo. Así que, tras comprobar también con profesionales, psicólogos, la idea, me fui a la universidad a ver qué formaciones tenían, qué ayudas me podían ofrecer, porque andaba bastante perdida en el tema del emprendimiento. Así que, bueno, ahí me encontré a Laura, de la Cátedra de Ingrea, que hoy está ahí entre el público, que, bueno, le agradezco mucho su ayuda, porque, bueno, fue de, bueno, Laura, soy Carla, tengo esta idea y bla, 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 a ver qué me puedes decir y a ver qué podemos hacer. Así que, nada, perdón, que no estoy pasando yo, es el PowerPoint. A ver, vale. Bueno, pues entonces os comento un poquito mi experiencia emprendedora. El primer programa que hice fue el de aprender a utilizar metodologías ágiles para crear tu proyecto. Esto fueron 3 días y me sirvió más como introducción al emprendimiento, porque también pude ver si era algo que me gustaba o si no, porque sí que es cierto que hay muchos conocimientos de los que carecía, por la parte de psicología, no, de administración no tenía. Y bueno, vi que me gustó y ya di el paso de apuntarme al programa UGI Emprendedor Social, que es de los que más me ha marcado, porque bueno, este ya duraba casi un año académico y hacían 3 fases. Ibas haciendo cribado, pues la primera era simplemente de selección, solo admitían a 25 proyectos, fui una de las seleccionadas. Y bueno, pues posteriormente ya empezó la formación, tuvimos profesionales de muchos ámbitos, de administración y marketing, profesores de ética, una ingeniera, psicólogas también y no recuerdo ahora más, pero bueno. Más que nada para ver cómo podías validar la idea, hacer el modelo de negocio, conceptualizar la propuesta de valor, etcétera. Y bueno, pues aquí también, bueno, perdón, durante todo el proceso que tuvimos del programa, nos asignaron del grupo de SECOT, que son un grupo de jubilados, 2 mentores por proyecto. La verdad es que fue de agradecer porque cuentan con mucha experiencia empresarial y bueno, pues estuvo muy bien. Pues para mi suerte, al final gané este programa, que me dieron la ayuda de 10.000 euros, con los que he podido crear este año la sociedad Psyche System y bueno, de la que actualmente estoy a cargo.
El tercer programa que hice fue el de programa Emprende, Innova, Comparte, que estaba organizado por Acción contra el Hambre. Y bueno, esto fue gracioso porque me enteré el día de antes de que se cerraran las inscripciones. Así que bueno, me presenté, solo se presentaron 3 proyectos, fueron solo 2 días. También un poquito de cómo conceptualizar el modelo de negocio y un poco más dinámico. Se hicieron propuestas de liberar el estrés en grupo, estuvo muy chulo. Y bueno, al final pues también gané el primer premio, que fue para asesoramiento más profesional. Y bueno, lo agradezco mucho porque las relaciones que hice con el profesional, que también es psicólogo, pues las mantengo hoy en día y me están ayudando un montón. Y el último es el de 5UCV Mentoring, que este profesional fue mi mentor también. Fue profesor mío en la universidad, entonces se ha creado un buen vínculo entre los dos y bueno, ahí estamos. Seguimos formándonos, seguimos aprendiendo cada día y bueno, pues poco a poco, aunque estamos aún con poco funcionamiento empresarial, esperamos poco a poco pues obtener beneficios y poder, bueno, al final que el prototipo, que es lo que a mí me interesa, funcione y pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Así que en última instancia, con un poquito de forma breve, que no sé cómo vamos de tiempo. Nos vamos bien, puedes todavía apurar. Vale. Sobre todo que nos cuentes, pues bueno, si ya habéis hecho algunos test de usabilidad con propios usuarios reales. Hemos hecho lo que ha sido el primer cribado de, más que nada, el concepto de la idea, ¿vale? También por comprobar cuántos usuarios pueden tener dispositivos móviles, ordenadores, para poder adaptarnos de la mejor forma a ellos, pues si vamos a hacer una aplicación o una red social. Si no tienen móvil, pues lo hacemos de forma de página web o en tema de ordenador. Entonces, sí que hemos visto que sí que existe la necesidad. Los usuarios son cada vez los que tienen más dispositivos móviles o tienen algún ordenador en casa o en los propios centros ya empiezan a tener más dispositivos y que sí que puede ser una muy buena herramienta tanto como para profesionales como usuarios el disponer de esta red social. Así que, bueno, de forma breve, bueno, pues que os comenté, detecté esta necesidad y, pues bueno, como comentaron también algunos ponentes de ayer, algunos datos de la OMS, pues bueno, el trastorno mental o la enfermedad mental va a ser en 2030 de los primeros problemas que tengamos. Y bueno, además, yo cogí datos del FEAFES de 2016, que más del 50% de estas personas pues, no dispone de redes de apoyo. ¿Esto qué causa? Síntomas negativos, todo lo que puede conllevar negativamente, como puede ser también el suicidio, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello tuve la idea de crear Conectatea, que es la red social para el móvil. En principio la estamos dedicando solo a Android y está destinada a usuarios, familiares y profesionales. ¿Vale? Aunque se enfoca principalmente a los usuarios para que puedan conocerse, por ejemplo, de una misma localidad, si hay varios centros, puedan conocerse entre ellos y quedar en el día a día, que tengan grupos de ocio. Entonces, ¿qué hemos puesto como objetivos? El primero, disminuir el aislamiento social. ¿Cómo? Pues eso, facilitando a través de esta red que puedan conocerse las personas de una misma localidad o si han cambiado de centro, puedan mantener esa relación con los usuarios, con los compañeros que tenían allí. En segundo lugar, proponerles alternativas de ocio para motivarles a salir, para motivarles a hacer cosas nuevas, de forma que vinculamos en una agenda que tendrá la aplicación las actividades que realicen los ayuntamientos o la localidad de sitio, como los propios centros, para que podamos ahí integrarlo todo. Y por último, pero no menos importante, la seguridad en su uso. Lo que hemos visto es que depende de la estabilidad clínica que tenga la persona, será más seguro o no utilizarlo. ¿Cómo mejoramos esto? Con la inclusión de la figura del familiar o profesional. En este caso, lo que estamos haciendo es poner muchas variables para que, si hay algún problema, o el profesional o el familiar, que no pueda acceder el usuario a ciertas áreas. Por ejemplo, si has tenido algún lenguaje ofensivo, que puedas banearlo o que puedas estar inactivo 2 o 3 días como forma de, al final, pues, mejorar esta relación, pero para todos. Y bueno, sacamos este mes el prototipo, empezamos a hacer ya las pruebas ahora en estos meses, así que para el próximo congreso, si no, a lo mejor ya tengo más datos. Y lo presentaremos en real. Y lo presentaremos. Hemos hecho un vídeo de 1 minutito, ¿vale? No le hemos puesto la voz porque no nos ha dado tiempo, pero al menos para que vieseis un poquito la aplicación. Pues yo, con vuestro permiso, me voy a dar la vuelta. A ver si se puede. Así, porque me cuesta mucho moverla así. Bueno, el principio es básicamente lo que he dicho del tema de la necesidad que hemos detectado y posteriormente aparece la aplicación. A ver.
resumen de lo que tenemos por ahora. Sí que es cierto, se me ha olvidado comentar, en la aplicación final sí que incluiremos un avatar personalizable para trabajar también la imagen que tiene cada persona de sí misma. Estupendo. Y bueno, Pues eso es todo. Muchas gracias por un la fuerte atención. aplauso. Y sobre todo la parte de, yo lo que veo que me ha encantado, aparte de la parte de ocio, de crear redes, de tener un círculo de amigos, porque es verdad que el aislamiento a la cual cuando una persona tiene una enfermedad mental o un problema de salud mental o una discapacidad psiquiátrica, pues se le reduce mucho su círculo, sobre todo a partir de los brotes. Y creo que la parte que tiene de tema del suicidio, sabemos que es uno de los grandes problemas que no solamente tiene este país, sino a nivel internacional, la enfermedad mental y otro tipo de cuánta gente acaba en la calle siendo mendigo por problemas de salud mental y no se está haciendo nada al respecto. Pues muchas gracias y vamos a pasar, que vamos en tiempo todavía cumpliendo lo marcado. Vamos a intentar terminar para las 2. Laura Soler, le toca a mi amiga Laura, está en casa y un poco cerrar esta mesa, pues que nos cuente su experiencia desde hace ya mucho tiempo. Yo estoy haciendo una investigación de política e inclusión y la tengo en varios apartados como protagonista, tanto como concejala de manera pionera. ¿En qué año fue? En el 2007. En 2007, estamos hablando que ahora se están viendo muchos políticos con discapacidad en diferentes fuerzas y formaciones políticas, pero en aquel año pues yo creo que fuiste de las pioneras porque se ve muy poco. Pues muchas gracias y el micro es tuyo. Muy bien. En primer lugar, eso da mucho gusto estar en casa. O sea, es muy especial para mí estar aquí. Si en algún momento me emociono, de verdad que lo entendáis, porque es muy importante para mí volver al lugar en el que estaba, nada menos que hace 22 años que empecé a estudiar aquí, en esta universidad. Bueno, para contaros un poquito, cuando me invitaron, Esther, desde el Centro de Empleo del que también trabajan, para participar en esta mesa, dije yo, emprender. Si yo no soy valiente, no he abierto ningún negocio, ni me he jugado mi dinero como estos compañeros de mesa que tengo aquí, ¿no? Y entonces me dijeron que emprender también se podía emprender con una idea y con una forma de enfocar tu vida laboral y personal, ¿no? Y eso es un poco lo que os voy a contar, porque la discapacidad para mí ha sido eso, ha sido un cambio de concepto que ha hecho que toda mi vida haya ido en ese sentido y todo lo que he hecho a partir de ahí siempre tenga ese conector de vínculo de intentar mejorar el mundo a partir de mi posición, entre comillas, de privilegio, o yo así lo considero. Bueno, pues soy una persona con parálisis cerebral infantil, con un 76%, que tengo dificultades para moverme, para las actividades cotidianas y, como veis, en el brazo izquierdo. Pero he tenido la gran suerte, siempre lo digo, aparte de tener unos padres maravillosos, de tener el poder de la voz, que me dicen siempre, que es lo que me ha salvado con respecto a mucha gente que tiene la misma discapacidad que yo, porque me ha permitido siempre poder expresar aquello que sentía y que quería y poder avanzar. Entonces, creo que esa ha sido mi gran suerte y ha hecho que yo viva la discapacidad como un regalo. Ahora entenderéis por qué. Y yo no solo no cambiaría, ni sé que me pierdo, porque como mi vida me gusta tanto como es, pues no cambiaría nada directamente. Ah, vale, perfecto. Sí. Esto es un poco efecto de las mascarillas. Perdonad. Uno de los problemas que tiene de las mascarillas. Entonces, bueno, pues eso quería transmitir, ¿no? Que la discapacidad, yo soy quien soy porque voy en una silla de ruedas y todo lo que conlleva. No sé cómo sería de otra manera, pero tampoco me interesa porque mi vida sí me encanta y soy lo que soy por eso. Ahora creo que lo entenderéis. Como se trata de hablar de la vida laboral, yo empezaré a decir que hay momentos en la vida que son bisagra y que cambian todo lo que te pasa a tu alrededor. Entonces yo era una niña feliz, que estudió en el colegio, luego llegó al instituto y todo iba bien, y de repente llega a la universidad y descubre en un momento que la ciudad de Alicante no era nada accesible para personas en silla de ruedas, era una auténtica selva. Estamos hablando del año 98, llego a la Universidad de Alicante
que es un campus totalmente llano y plano, y descubro lo que es poder desplazarte, porque además ese año, por idea de mi madre, tengo silla de motor. Entonces, de repente, descubro lo que es tener piernas como cada uno de vosotros, aunque suene fuerte, sin que nadie te tenga que llevar y traer, y hasta, aunque sea feo decirlo, lo que podía significar, ¿no? Saltarte una clase que no pasa nada porque tú lo decidías, o irte a la librería, o lo que fuera, pero era lo que ahora ya sé que es la autodeterminación, entonces no lo sabía. Y entonces, para mí fue un cambio muy fuerte. La universidad significó la palabra libertad, pero es que a los 15 días, otra de las ventajas de tener discapacidad, yo digo de broma que soy defectuosa de fábrica, pues por tener discapacidad me fui con mis padres a Canadá, a Vancouver concretamente, porque a mi padre lo invitaron a un congreso. Y entonces me encontré una ciudad plenamente accesible, donde no había ningún tipo de barreras. De hecho, en las tiendas las puertas se abrían automáticamente y habían taxis adaptados cuando aquí ni soñábamos con ello todavía, absolutamente todo accesible. Y en ese momento yo fui consciente y dije, el problema entonces no está en mí y en mi discapacidad, sino en las barreras que me pone la sociedad, que es lo que me hace tener discapacidad. Esto lo que hay que hacer es trabajar para cambiarlo. Y entonces tuve la oportunidad de hacerlo, y la verdad que con el apoyo en el Centro del Apoyo de Estudiantes reactivamos la Asociación de Estudiantes con Discapacidad ABDUA de la universidad, y trabajamos mucho por eliminar barreras, por poner grupos de voluntarios para que ayudaran a las personas con discapacidad en su día a día en la universidad. Como siempre digo, no solo para venir a la universidad a estudiar, sino para vivir la universidad, porque a mí la universidad me ha dado mucho más que un título. Yo diría que más en el otro aspecto, en lo que es vivir la universidad para adquirir herramientas que luego me han servido como persona para afrontar mi vida en el día a día. Entonces, hicimos muchas cosas, conseguimos hacer el primer congreso de estudiantes con discapacidad aquí en la Universidad de Alicante, con gente de toda España. Conseguimos que se empezara a trabajar en un reglamento para que no fuera por el bien del profesor el reglamentar los tiempos de los exámenes ni las adaptaciones, sino que se regulara por ley. En fin, cosas que ahora están muy a la orden del día, pero en aquellos años no eran tanto, más bien éramos 4 locos que estábamos siempre reivindicando. Y bueno, en ese proceso surge la oportunidad, ya apuntaba maneras yo sin saberlo, y entonces surge la oportunidad de ponerme en grupos de estudiantes, ¿no? De asociaciones de estudiantes sin discapacidad, y entonces acepto la oportunidad, entro en claustro y entro en la Junta de Gobierno de mi facultad para desde ahí poder reivindicar también los derechos de las personas con discapacidad, pero no de una manera aislada, sino como una persona más. Entonces fue muy interesante porque conseguimos muchas rampas. Yo digo siempre de broma que aquí hay muchos hijos míos en forma de rampas por la universidad, gracias a aquellos momentos y aquellas luchas. Y bueno, pues fue la verdad que una experiencia muy bonita, y ahí vino otro momento que yo creo que fue clave en mi vida, quizás el que más, que fue el momento en que, terminando la carrera, me surge la oportunidad de irme de Erasmus, como bien han dicho, y me voy un año a estudiar a Francia, a Metz. Yo estaba a punto de acabar la carrera, por lo tanto no era tanto por el estudio, sino por lo que podía suponer de crecimiento personal para mí, el hecho de salir fuera y de estar alejada de mis padres, ¿no? Y de mostrarme a mí y a ellos que podía salir adelante. Y ahí, una vez más, el apoyo del Centro de Apoyo al Estudiante fue incondicional, y a la persona que me acompañó le pagaron el viaje, la estancia y la manutención a cambio de ocuparse de lo que yo necesitaba. Aquella experiencia fue maravillosa, yo digo que fue como una segunda adolescencia, porque era vivirlo todo, pero en igualdad de condiciones a mis compañeros. Estaba en el centro de Europa,
Entonces en tren pude viajar por toda Europa, disfruté muchísimo, aprendí un idioma y sobre todo crecí muchísimo y los amigos que tengo los mantengo a día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque quizás para mí, por supuesto acabé mi carrera, pero si yo me quedo de algo en la universidad es de la experiencia de Erasmus y de todo ese trayecto que pude hacer como representante estudiantil de crecimiento. Y eso fue gracias al apoyo de los profesionales del Centro de Apoyo al Estudiante y de todas las personas que estuvieron ahí, como mis padres, ¿no?, que creyeron en mí. No sería quien soy ahora si no hubiese hecho todo ese recorrido. Entonces, por eso marco esa importancia que muchas veces no se ve y se centra en lo académico, que es muy importante porque aquí te vienen a estudiar, pero hay un montón de cosas de crecimiento vital que lo son también. Entonces yo estudié filología porque me gustaba mucho leer y uno no piensa más allá, pero pues la mosca de la inclusión ya entró en mi vida a partir de ese viaje a Canadá y ya a partir de ahí siempre me he dedicado a eso. Siempre digo que mi vida académica va por un lado y la profesional ha ido por otro. Entonces fue volver del Erasmus y tuve la suerte que me propusieron ir de concejala en el ayuntamiento de mi ciudad, en Alicante, cuando era la ciudad un auténtico caos. No había ni un taxi adaptado, ni un autobús adaptado, absolutamente nada. Y fui como la concejala a la que tuvieron que adaptar el salón de plenos, llevaba la silla de ruedas por bandera y bueno, fuimos derribando también barreras, tuve esa suerte. Así te pusiste la silla eléctrica de motor, que es más dura que la manual, sí, para tener que derribarlas con más firmeza. Sí, sí, sí. Y además, pues eso, ¿no? Son oportunidades que me dio la vida por tener una discapacidad. Y fue una experiencia muy, muy bonita, aunque estamos en la oposición. La verdad que conseguimos bastantes cosas, desde el ascensor de la Plaza de Toros, que no se podía subir en silla de ruedas, o el turibús, que no era accesible, o taxis adaptados. Quiero decir, pequeñas cosas, pero que son muy, muy, muy grandes y que siempre, pues, las llevaré conmigo. Después de esa etapa, hubo un momento de parón y seguí viniendo a la universidad porque yo, si no, en mi casa me vuelvo loca y vuelvo locos a mis padres sin hacer nada. Hice 2 años de traducción e interpretación de francés y en ese impasse tuve la suerte que me buscaron desde el vicerrectorado de estudiantes y me buscaron para un proyecto de campus accesible, campus igualitario, para hacer la universidad más accesible. Entonces era junto a un estudiante de arquitectura, que él decía lo que había que hacer técnicamente, y yo era el Pepito Grillo que decía, no, así no, que no sirve. Es que lo dice la ley, bueno, pues no sirve, así que no pierdas el tiempo. Hazlo de otra manera. Y bueno, ahí estuvo Antonio en aquel entonces, en el congreso que hicimos, con la ciudad accesible, y bueno, fue muy, muy interesante. Aprendimos mucho, duró poquito ese proyecto, duró 6 meses, y ahí tuve la gran suerte de conocer a la gente de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales, que me invitaron a trabajar con ellos, y ese ha sido quizás, junto con el que hago ahora en las Cortes Valencianas, el trabajo más bonito que he hecho nunca, porque fue... Ole, eso es para un aplauso. Acaba de comparar las Cortes Valencianas, con un trabajo tan importante, con la universidad. Yo creo que estamos en la universidad, yo creo que la inclusión empieza por la universidad. Yo creo que mientras no se conquista la inclusión en estos debates, en estas reflexiones, en estas políticas que estamos de aquí trabajando, es difícil que lleguen a los órganos competentes. Y yo también quería aprovechar, sobre todo un poco personalizarlo, porque está claro que, Laura, si no hubiera sido por tu Universidad de Alicante, ¿qué hubiera sido de ti? Porque como bien has estado planteando, siempre ha estado ahí, te ha dado la mano, y yo creo que por eso es importante también valorarlo, y en nombre de los que estáis aquí representando hoy a la universidad, tanto Nuria como delegada de la rectora para el empleo, como también Sergi Soriano, director del Secretariado de Apoyo al Estudiante y Empleabilidad, y también tengo aquí a Rosario Ferrer, vicerrectora de Estudiante y Empleabilidad.
Yo creo que es clave el apoyo que se ha visto visualizado. Nosotros desde de la Ciudad Accesible, como bien decía, llevamos muchísimos años visitando esta universidad, porque fuisteis pioneros en todo el tema de accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, trabajar por la inclusión, aquí con la gente del CAE, que está Esther cuando estaba en el CAE, que está también Patricia. Siempre ha sido una universidad de referencia y yo creo que también es importante valoraros y que sigáis con esa línea, porque yo creo que otras universidades se están fijando en el gran trabajo que estáis haciendo, al igual que este congreso. Yo creo que este congreso también, que haya salido, como decía del principio, de un área de empleo, de emprendimiento, no de tema de discapacidad, también es positivo. Y también, estoy viendo ya al fondo también a Juan Badía, a los cuales yo creo que demuestra que todos los congresos que toca siempre lo lleva a buen puerto. Juan, también muchas gracias, a Esther, que también Esther Gallego. Y yo creo que se merecen todos un aplauso grande y que, antes de que nos acabe el tiempo, ¿tienes que apuntar algo más o pasamos a las preguntas? Sí, una cosa nada Sí. más. Simplemente decir eso, que la experiencia tanto de estar en Egipto como en Marruecos, como de todas las universidades latinoamericanas, es algo que mantengo a día de hoy de los contactos y sigo haciendo cosas. Que tanto que se hablaba de la pandemia y de la presencialidad, pues para mí, dentro del desastre, ha sido todo lo contrario, ha sido una oportunidad para poder hacer muchas cosas que si tuviera que moverme, para mí es mucho más difícil, que llevo 2 años y medio colaborando con el Tecnológico de Monterrey, dando clases allí, porque el cambio horario de 7 horas de diferencia lo permite, voy de cabeza, pero lo permite, también en Chile, y que para mí es un honor estar hoy aquí, porque uno se tiene que acordar de dónde viene y quién es, gracias a grandes personas que están aquí, que Antonio, como siempre, se me adelanta porque me conoce bien, pero yo quería terminar con eso, que es cuando uno empieza, aparte de mis padres, que obviamente siempre han confiado en mí. Hoy le damos también un abrazo muy fuerte a su padre, que está en el hospital y que ha venido directamente para estar con nosotros, con lo cual también eso te agradece y valorar. Gracias, Antonio. Pues eso que os decía, o sea, realmente para mí me da mucha fuerza estar aquí y pensar que 22 años después os seguís acordando de mí, me seguís queriendo como de la casa, porque gracias a esos inicios, que además de mis padres confiasteis en mí y me disteis todas esas oportunidades, y el ayudarme a entender que realmente lo que me gustaba y lo que quiero en mi vida es la discapacidad, que cuando se acabe la política, que se acabará más pronto o más tarde, quiero seguir trabajando en ese tema. Pues gracias por eso. Y Patricia y Esther, que estáis ahí, gracias de verdad, porque sin un equipo humano, Joaquina, que tampoco está, pero sin un equipo humano como el que había y hay, no se consigue estas cosas. Entonces, gracias de verdad y enhorabuena a la Universidad de Alicante por creer de fondo y de verdad en la inclusión y seguir haciéndolo y seguir acordándose de alguien como yo, que aunque hace muchos años os sigue queriendo y sigue pensando que fuisteis la semilla. Eso quería decir. Pues un aplauso. Muchísimas gracias. Muy fuerte para Laura y para la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya son las 2 de la tarde, estamos casi que con la bocina, pero vamos a dejar unos minutillos, un par de minutos o 3, si hay alguna petición de palabra. Tanto los que estáis aquí de manera presencial como los que nos siguen de manera telemática. ¿Alguna palabra? Pues muchísimas gracias por estar todavía aguantando este congreso y ya vamos casi que a la mesa de clausura. Ahí está. Esto es que tenía bocina, por eso me habían dicho, oye, no te pases sobre la hora que suena la bocina. Pues muchísimas gracias y dejamos la clausura. Muchas gracias. Perfecto.